Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de contaminación atmosférica. Muy bien, hoy veremos el calentamiento global. El calentamiento global se puede entender en forma simplificada como el incremento gradual de la temperatura del planeta como consecuencia del aumento de la emisión de ciertos gases de efecto invernadero, que impiden que los rayos del sol salgan de la Tierra bajo condiciones normales. Una capa más gruesa de gases de efecto invernadero retiene más los rayos infrarrojos y hace elevar la temperatura. Por otro lado, es un término utilizado habitualmente en dos sentidos. El primero es el fenómeno observado que muestra en promedio un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. También es una teoría que predice, a partir de proyecciones basadas en simulaciones computacionales, un crecimiento futuro de las temperaturas. La opinión científica mayoritaria sobre el cambio del clima dice que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 100 años es atribuible a la actividad humana. Las simulaciones parecen indicar que la principal causa del componente de calor inducido por los humanos se debería al aumento de dióxido de carbono. La temperatura del planeta ha venido elevándose desde finales del siglo XIX, cuando se puso fin a la etapa conocida como la pequeña edad de hielo. Calentamiento global y efecto invernadero no son sinónimos. El efecto invernadero acrecentado por la contaminación puede ser, según las teorías, la causa del calentamiento global observado. El rápido aumento de los gases de efecto invernadero es un problema porque el clima está cambiando demasiado rápido para permitir que algunos organismos se adapten. Del mismo modo, el clima nuevo y más impredecible plantea desafíos únicos para todo tipo de vida. Hoy, a medida que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, las capas de hielo restantes en la Tierra, como Groenlandia y la Antártida, también comienzan a derretirse. El exceso de agua puede hacer que los niveles de mar aumenten significativamente. Además, el aumento del nivel del mar, las condiciones climáticas pueden volverse más extremas. Esto significa tormentas más grandes y fuertes, más lluvias, periodos más largos y sequías más severas, que es un desafío para los cultivos. También cambios en el área donde los animales pueden sobrevivir y pérdidas históricas de suministros de agua de los glaciares. En el 2015 fue el año más caluroso registrado, que se comenzó en el año de 1880. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y la NASA confirmaron esto en sus informes anuales. Además, diciembre de 2015 fue el mes más caluroso en los últimos 136 años. Oscurecimiento global. Es un hecho la cantidad de radiación solar que llega a la superficie terrestre. Se ha reducido gradual y globalmente hasta un 10% debido a la contaminación atmosférica, con consecuencias imprevisibles para la Tierra. A este fenómeno se le ha denominado oscurecimiento global. Es un fenómeno real que, a pesar de haber sido claramente observado y estudiado desde hace 2 décadas, es muy poco conocida por el público, los gobiernos e incluso por la propia comunidad científica. La combustión de fuentes de energía fósiles, como el carbón y el petróleo, no solo genera dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero, sino que además libera a la atmósfera pequeñas partículas de ceniza, hollín y compuestos de azufre que reflejan la luz solar al espacio, disminuyéndola en su viaje al alcanzar la superficie terrestre,
provocando lo que se conoce como efecto espejo y causando un efecto de enfriamiento. Esta contaminación atmosférica ha reducido en un 10% durante los últimos 50 años la radiación solar incidente terrestre, afectando directamente a la fotosíntesis, al comportamiento, formación y composición de las nubes e implícitamente potenciando las sequías. Y lo más grave de todo, su efecto de enfriamiento ha contrarrestado el calentamiento global, encubriéndolo, lo cual nos ha llevado a subestimar e infravalorar el impacto del efecto invernadero y los verdaderos alcances del calentamiento global en general. Pero este fenómeno aún es motivo de debate porque muchos consideran que solo se trataría de un problema localizado en algunas zonas contaminadas. De ser así, eso no significaría una alteración de la temperatura de todo el planeta, sino solamente en aquellas zonas afectadas por el oscurecimiento. Muy bien, con eso damos paso al nuevo tema a tratar, que es el desarrollo sostenible. Enfoques de desarrollo recientes. ¿Por qué es importante tocar el tema de desarrollo sostenible en el curso de contaminación atmosférica? Muy bien, hay muchas personas que están un poco lejos del tema medioambiental, a lo cual el conocimiento de la contaminación atmosférica, contaminación del aire, está presente, sí. Y si le preguntas cuál sería una solución, ellos plantean una solución de cierre total de todas las empresas, de todas las industrias. A lo cual la idea es cerrar estas empresas que ocasionan un contaminante atmosférico, estas industrias que expulsan gases contaminantes y con lo cual reducirían el impacto ambiental en el recurso aire. ¿Okay? Entonces la idea de muchas personas es el cierre total definitivo de muchas empresas, de muchas industrias. Esta idea, este pensamiento de estas personas no está reflejado para el término desarrollo. ¿Okay? Estaríamos quitando una parte muy importante de lo que es el desarrollo sostenible. Por lo cual, que la solución sea cerrar empresas, definitivamente, cerrar industrias en una forma total, no es factible para un desarrollo sostenible. Por eso es importante tocar este tema en este curso. ¿Ok? Vamos a ver tres enfoques de desarrollos recientes. ¿Ok? Cuando hablamos de desarrollo hay tres enfoques. El primero es el desarrollo con equidad, ¿ok? Que está puesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este desarrollo con equidad se enfoca totalmente a una parte económica, ¿ok? Después vemos el desarrollo sostenible. En el desarrollo sostenible lo vamos a realizar en la presente clase. Y después vemos el desarrollo humano, puesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este desarrollo humano, ¿a qué se refiere? Es el proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando sus derechos y capacidades. Aquí podemos tener indicadores como una vida saludable, como una vida decorosa y decente, información y conocimientos, mejores ingresos, mejores conocimientos, mejores destrezas, una mejor salud. Muy bien, entonces estos son los indicadores para un desarrollo humano. ¿Ok? Entonces el término desarrollo hay tres enfoques. El desarrollo con equidad, que se centra al tema económico. ¿Ok? Ahí se puede ver cuál es la diferencia entre desarrollo económico y desarrollo o un crecimiento económico. ¿No? Se muy centrado en la parte económica. Otro es el desarrollo sostenible, que lo vamos a ver a continuación, y otro es el desarrollo humano. ¿Ok? Entonces son tres enfoques y hoy vamos a ver el desarrollo sostenible.
En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en un informe sobre nuestro futuro común, define el desarrollo sustentable como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Desarrollo sostenible o desarrollo sustentable es la estrategia mediante la cual las comunidades buscan el desarrollo económico, que a la vez sean beneficiosos al medio ambiente y a la calidad de vida local. El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable puede ser definido como el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Reglas básicas en relación con los ritmos de desarrollo sostenible y su aprovechamiento. ¿Ok? Entonces hay reglas básicas en el tema de desarrollo sostenible. ¿Cuál es la primera regla básica? Dice, es ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. ¿Ok? Porque trae mucha pérdida. Ningún recurso renovable debe utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Esa es una regla básica, esencial. Otra regla, ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Otra regla básica, ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. ¿De qué depende su equilibrio? El equilibrio depende de tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social y la conservación ambiental. Cuando hablamos del término desarrollo sostenible, hay tres puntos, tres factores esenciales para un desarrollo sostenible. ¿Cuál es? Es un crecimiento económico, la parte económica, después la parte social y luego la conservación ambiental. Entonces son las tres partes esenciales de un desarrollo sostenible: lo económico, la sociedad y lo ambiental. Estos tres factores muy importantes deben tener un equilibrio, ya que si uno de los tres no funciona o no avanza lo debido, ya no existe un desarrollo sostenible. ¿Ok? Entonces, la economía con lo social debe ir de la mano con lo ambiental. Muy bien. Se debe hacer que estos tres factores trabajen de la mejor manera y crezcan de la mejor manera, de una forma equilibrada. Aquí tenemos, si hay un crecimiento económico y hay una conservación ambiental, se dice que es viable. Si hay un crecimiento económico y hay una conservación ambiental, se dice que es viable. Si hay una conservación ambiental y hay un bienestar social, es soportable. Si hay un bienestar social y un crecimiento económico, es equitativo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver las dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Ok? El desarrollo sostenible está en el medio y, como ya les mencioné, hay tres factores importantes, tres pilares que se deben manejar: el desarrollo económico, la preservación ambiental y el desarrollo social. ¿Ok? Los tres deben ir de la mano. Muy bien, pero a ver, ¿cómo se debe manejar? Por ejemplo, el tema de preservación ambiental con el tema desarrollo económico. ¿Cómo se debe manejar? ¿Cómo pueden ir de la mano? ¿Cómo deben funcionar bien? Mediante tecnologías adecuadas y apropiadas. Tecnologías limpias, nuevas tecnologías que son amigables con el medio ambiente. Entonces, con estas nuevas tecnologías, la preservación ambiental
puede trabajar de una manera adecuada con un desarrollo económico. El desarrollo económico de las empresas. ¿Ok? Cuando decimos desarrollo económico de una empresa, si utiliza tecnologías nuevas, va a tener una preservación ambiental, va a realizar una preservación ambiental. ¿Ok? Sus impactos ambientales disminuirían considerablemente. Entonces, ¿cómo puede manejar el desarrollo económico las empresas? ¿Cómo puede funcionar bien y ser amigo de la preservación ambiental del medio ambiente? Con tecnologías adecuadas y apropiadas, tecnologías nuevas. ¿Qué pasaría con el desarrollo económico y el desarrollo social? ¿Ok? ¿Qué se debe pasar? ¿Qué debe funcionar ahí para que los dos funcionen de una manera adecuada? Debe funcionar políticas distributivas adecuadas. Debe haber políticas bien manejadas, bien hechas, para que el desarrollo económico se relacione de buena manera con un desarrollo social. ¿Ok? Debe haber políticas, normas adecuadas. ¿Ok? Ahora, para preservar el medio ambiente y el desarrollo social, ¿cómo debe ser? ¿Cómo se debe manejar el tema ambiental con la parte social? Con una cultura e institucionalidad. Las instituciones son muy importantes. Estos entes de instituciones debe ser muy importante para el manejo ambiental con relación con la parte social. ¿Okay? Entonces vemos que son tres dimensiones que se deben trabajar. Una parte las tecnologías apropiadas, otra parte las buenas políticas, buenas normas y otra las instituciones. Las instituciones deben ser una parte clave para un desarrollo sostenible. ¿De quién depende mantener este equilibrio? Está claro que no basta con cerrar el grifo mientras uno se jabona las manos. Se necesitan acciones decididas por parte de los gobiernos y las empresas para enfrentar la problemática del desarrollo sostenible y comprometerse por este y no por otro tipo de rumbo. Acciones que estimulen la expansión económica a partir del bienestar social y la no depredación de los recursos naturales. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Muchas veces hacen creer y hacen campañas y donde dice, tú debes cuidar el agua y hacen pensar que el culpable es uno, que por el hecho de que tú no utilices correctamente o en el momento de lavarte las manos y te estás enjabonando, no te dicen por favor mientras te estás enjabonando cierra el grifo. ¿No? Y si no lo haces, estás contribuyendo a la contaminación. Okay, hemos escuchado esto muchas veces en muchas campañas de medio ambiente, pero de verdad el culpable de una contaminación es el acto de una persona normal, entre comillas, de actitudes, de actividades normales que realiza en su casa. ¿Él de verdad será el verdadero culpable? No hay muchas campañas, cierra tu grifo, cuida el agua. Ok, sí es importante, ¿no? Es una parte fundamental, pero no es el verdadero problema en sí. Atrás de esto hay grandes empresas que utilizan el recurso agua en muchas cantidades. ¿Ok? Para hacer un ejemplo, para hacer una gaseosa de 3 litros, ¿cuántos litros de agua ustedes creen que se necesita para hacer solo 3 litros de gaseosa? ¿Se puede decir 3 litros de gaseosa es igual a utilizar 3 litros de agua? No. Ok, a ver, averigüen cuántos litros de agua se necesita para hacer 3 litros de gaseosa. Entonces son estas empresas que utilizan en gran medida estos recursos, a lo cual la mayoría no tiene un buen manejo. Por eso dice, ¿de quién depende este equilibrio? ¿Depende de las personas? Sí, en una parte sí depende de cada uno de nosotros. Utilizar bien el agua que llega, utilizar bien el fluido eléctrico, entre otros. ¿Ok? Es una parte, sí. Pero en sí no es el gran problema que se debe afrontar. Por eso dice, se necesitan acciones decididas por parte de los gobiernos y las empresas para enfrentar
la problemática del desarrollo sostenible. El parte de gobierno debe jugar un papel importante y la parte de las empresas también, porque ellos son los que utilizan los recursos a una mayor escala en cantidad. Pero si nuestro país está creciendo y cada vez más, ¿qué pasa? ¿Por qué? Siempre decimos, nuestro país está creciendo, siempre cada año crece más, pero ¿qué está pasando entonces? Esta es básicamente la pregunta que todos se hacen con respecto a este problema. ¿Cómo un contexto económico, un Estado, un país en pleno auge puede dificultar políticas sociales y ambientales? La respuesta es sencilla: desorden. En primer lugar, habría que señalar que el crecimiento económico del Perú se debe en gran medida a la liberación del mercado nacional. Ello ha permitido la entrada de capitales extranjeros e inversiones que definitivamente ha favorecido al país, pero es aquí también donde nace el problema. El crecimiento económico del país depende totalmente de las inversiones extranjeras y por ende de sus intereses, que son en su mayoría cerrados, siempre mirando a su propia industria. Al empresario extranjero poco o nada le interesa que el Perú desarrolle una industria nacional capaz de competir. Lo que le interesa es que le siga vendiendo materia prima. Y aquí está la clave: materia prima. Cada vez que surge una iniciativa coherente que concuerde con los intereses sociales y ambientales, esta debe someterse al juicio de grandes poderes económicos, llámense inversionistas, que obviamente decidirán por aquello que les conviene, es decir, por continuar teniendo un poder casi absoluto. El Perú crece, es cierto, pero atado de manos y de pies, algo como lo que sucedió con la renovación de contrata telefónica, en la que el Estado tuvo que ignorar una deuda de más de 2 millones de soles, así como otras irregularidades, por no perder una inversión millonaria por parte de la compañía española. Un crecimiento ficticio, falso y por ello seguramente, lastimosamente, fugaz. Este problema, y ya me imagino que lo han llevado en otros cursos, ¿cuál es la problemática en el Perú? Es la materia prima. ¿Qué pasa con esta materia prima? El Perú tiene mucha materia prima, pero ¿qué hace con ella? La materia prima no lo produce, no tiene un desarrollo aquí en el Perú. Esta materia prima lo vende al extranjero, lo cual tiene un procedimiento afuera, una industrialización, un procedimiento, y vuelve y ha hecho un producto a un precio mucho mayor de lo que nosotros hemos vendido la materia prima. Entonces ahí está el problema en sí. Perú puede tener la capacidad de poner sus propias, de salir en nuevas fábricas y poder tener muchas industrias que puedan ser competitivas en sí, ¿ok? Y que pueda utilizar nuestra propia materia prima. Nosotros podemos tener esa capacidad, pero a veces el Perú ya está muy manejado por el tema de monopolios en diferentes sectores, a lo cual impide el crecimiento de industrias nacionales. Y este es el problema en sí. Perú tiene materia prima, ¿ok? Pero no lo invierte en sí mismo. Lo exporta a otros países, lo cual ellos salen beneficiados con esto. Ellos reciben la materia prima, tienen un procedimiento, realizan un proceso industrial y sacan los productos, entre comillas. ¿Ok? Y es aquí donde Perú está cojeando y es aquí donde radica esa famosa frase que Perú es un mendigo sentado en una silla de oro. Principios básicos en la formulación de políticas nacionales para lograr un desarrollo sostenible. Las políticas que se establecen en un país y que permitan alcanzar un desarrollo sostenible deben ser formuladas teniendo en cuenta los siguientes elementos. Lo primero, las políticas económicas, educativas, mineras, salud, industrial, agraria, ambiental, entre otras, deben ser elaboradas tomando en cuenta el marco internacional, es decir, considerando el fenómeno de globalización que vive el mundo.
Se debe tener muy presente que la política macroeconómica y las políticas sectoriales de un país deben ser complementarias, pues definen o ejercen una gran influencia en la utilización de los recursos naturales, en la generación de empleo, en el crecimiento económico, en la redistribución de la riqueza, que es una justicia social, en la contaminación, etc., y consecuentemente en la sustentabilidad del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica o un país. Normalmente, una característica común de los países pobres o subdesarrollados ha sido casi siempre que su política macroeconómica sea desfavorable para su propio desarrollo rural, al propiciar bajos precios para el productor nacional, generándole una baja o nula rentabilidad, debido a que más les preocupaba a sus autoridades el abastecimiento con alimentos baratos a las ciudades, pues en ese lugar estaban las mayores poblaciones y consecuentemente tenían mayores réditos políticos momentáneos sin importarles el futuro. Es conveniente tener presente que el hombre del campo no busca dádivas, regalos o medidas paternalistas del gobierno, solo busca ganar con su trabajo, es decir, tener una rentabilidad para vivir dignamente y poder mejorar su productividad y eficacia. C. El crecimiento debe funcionar en forma eficiente y transparente, evitando distorsiones producto de prácticas monopólicas. Para ello, el Estado debe establecer el marco legal e institucional adecuado y evitar la corrupción para que se apliquen plenamente dichas normas. D. Promover que los líderes y autoridades gubernamentales asuman un verdadero compromiso de llevar adelante acciones que permitan el logro de un desarrollo rural sustentable vía un aprovechamiento racional de sus recursos naturales y un cuidado del medio ambiente. La participación activa y consciente de todos los miembros de la sociedad es fundamental en las políticas que se delineen e implementen. No solo se debe considerar que es una obligación de las autoridades o instituciones gubernamentales o de los dirigentes el llevar adelante acciones y programas sobre el manejo de cuencas y el cuidado del medio ambiente. Muy por el contrario, es responsabilidad de todas las personas el lograr un manejo sustentable de las cuencas hidrográficas porque de ello se dependerá nuestra supervivencia en el planeta. La planificación familiar, especialmente en los países pobres o subdesarrollados, debe ser tomada muy en cuenta en las políticas de Estado que se pongan en marcha, pues si el crecimiento poblacional es mayor o igual que el crecimiento en la generación de riqueza, jamás se tendrá un manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. El tema de pobreza es muy importante que se debe manejar en el tema de desarrollo sostenible. Una lucha frontal contra la pobreza y pobreza extrema debe ser parte fundamental de una política de Estado. La pobreza y pobreza extrema están asociadas totalmente con la sobreexplotación y el mal manejo de los recursos naturales básicos como el agua, los suelos, los bosques, los pastizales, entre otros, generando una depredación de tales recursos e incrementando los problemas medioambientales. La educación y la toma de conciencia, otro punto muy importante, es otro de los pilares que debe ser parte fundamental de toda política de Estado. Sin educación jamás habrá un desarrollo ni toma de conciencia sobre la problemática y el valor e importancia de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente. La educación y toma de conciencia por parte de la población es el camino seguro para salir de la pobreza, aprovechar racionalmente los recursos naturales, proteger su medio ambiente y aspirar al logro de un desarrollo sustentable. En la siguiente figura se muestra un esquema sobre el desarrollo sostenible y los factores que confluyen para lograrlo. Aquí tenemos lo económico,
¿Qué se debe necesitar en el tema económico? Primero, un crecimiento agrario. Sí, la parte agraria es muy importante en el Perú, lo cual debe haber un crecimiento agrario. Después, un crecimiento industrial, muy importante. Crecimiento energético, crecimiento minero, crecimiento agrícola, crecimiento de servicios, entre otros. Con esto se puede manejar el tema económico. En la parte social, ¿qué se necesita? Hay necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, trabajo, entre otros. Equidad y justicia social. Muchas veces esta justicia social nunca llega. Valores humanos y fundamentales. Preservación de la cultura. Paz, seguridad y respeto de los derechos humanos. Valores humanos fundamentales, participación y autodeterminación. Y en la parte ambiental, la protección del agua es fundamental, la protección del aire y del medio ambiente. Preservar la biodiversidad, protección y cuidado de los recursos naturales, entre otros. ¿Qué más debe haber? Debe haber una decisión política y un buen gobierno. Dar las leyes y normas adecuadas que permitan que brindar los servicios y la infraestructura básica que permite el desarrollo de las personas y la sociedad en su conjunto, que se proteja el medio ambiente y los recursos naturales, que se proteja la vida y la salud de las personas, que las empresas sin distinción alguna paguen sus impuestos y cumplan la ley y las regulaciones medioambientales y trabajo que establezcan los gobiernos. Lucha frontal contra la corrupción. Debe ser por ser un cáncer contra la sociedad. La corrupción es un cáncer, ¿cierto? Es muy problemático y causa muchas desgracias. Que se busque eliminar la pobreza y la inequidad. Tener buenos gobernantes, entre otros. Por ello se debe entender que el objetivo central para lograr un desarrollo sostenible es poder conciliar la combinación de una prosperidad económica, una inclusión social, eliminar la pobreza y asegurar una sostenibilidad ambiental. Pero ello será posible si, solo si, las autoridades que tienen el poder y la decisión política en sus respectivos gobiernos y en las instituciones multinacionales asumen a cabalidad sus responsabilidades para el logro de tal objetivo. Es decir, no es solo tarea o responsabilidad de una autoridad o persona, es tarea y responsabilidad de todos sin distingo alguno. Muy bien, con eso damos por terminado la clase del día de hoy y les voy a dejar las preguntas para las clases en vivo. Una primera pregunta va a ser ¿qué es desarrollo sostenible? Y la segunda les voy a dejar que investiguen en internet cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Investiguen cuáles son los objetivos y vamos a tener un debate en las clases en vivo. ¿Ok? Muy bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias, cuídense.